ha, ha resonado en mi corazón durante estos días, y es un texto que está allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 1, el verso 21. Dice así el texto bíblico: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es un texto que en estos días me ha venido allí sonando en mi mente, y orando con Dios, pues quise compartirlo con ustedes en esta mañana de hoy, en este evento, porque este texto nos muestra algunas verdades importantes que tenemos que tener claros antes de ingresar y de poder mostrarles lo que es el método del maestro. Y para mí, este texto es una confirmación del ADN de nuestra escuela, que es 2 de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto que acabo de leer en Corintios, entonces me confirma aún más que ese es el norte y que no podemos perderlo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, mediante la sabiduría natural. El éxito, entonces, de nuestra predicación no depende de nuestra elocuencia, no depende de nuestra oratoria, porque Dios no quiso que fuese mediante la sabiduría humana. Así que no importa qué profesión tengas, no importa qué tan buena oratoria tengas, sí o no, lo importante es que tú y yo seamos fiel al mensaje que Dios nos ha entregado. Porque a Dios no le plació, no fue mediante sabiduría humana, no fue mediante sabiduría humana, sino que más adelante dice que fue mediante la sabiduría de Dios. Y en esta mañana quiero entrar rompiendo de una vez un esquema que de pronto puede estar en tu mente. Dios no está buscando conferencistas brillantes. Dios no está buscando conferencistas que tengan una buena elocuencia o una buena oratoria. Dios está buscando obreros que sean obedientes al mensaje, que sean obedientes al llamado. Eso es lo que Dios está buscando. Pero luego dice el texto: porque le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y esa expresión que usa Pablo es poderosísima. Dice la locura de la predicación, lo que para el mundo es locura, porque claro, ¿quién puede pensar que por una predicación de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, a quién se le ocurre a quién se le ocurre que en una predicación de un periodo de tiempo, llámelo 15, 30, 40 minutos, una persona pueda ser sana? Es una locura. Es una locura que una predicación pueda sanar a una persona del cáncer. Es una locura. Es una locura pensar que mediante una predicación una persona puede ser liberada del pecado. Es una locura. Pero a Dios le agradó que mediante la locura de la predicación las personas se salven, los que creen se salven. Id y predicad, dijo el Señor. Es entonces lo que para el mundo es locura, para Dios es el diseño para salvar a las personas. La predicación entonces se convierte en el diseño que Dios ha usado para extender
el Evangelio, para extender su palabra, para que las personas lo conozcan a Él. ¿Cómo podemos hacer que una persona conozca a Jesús? Mediante la predicación. A Dios le agradó que fuese mediante la predicación. Dios decidió que este método de la predicación tan sencillo fuese el medio para poder acercarse a las personas. Entonces mira la responsabilidad que tenemos tú y yo. Porque si para Dios el método para llegar y encontrarse con una persona, para que una persona te encuentre con Él, si para Dios ese método es la predicación, entonces mira la responsabilidad que tenemos tú y yo como predicadores, como obreros. De allí que dejar la predicación como un acto de azar, como un acto de improvisación, es una irresponsabilidad de nosotros como obreros. Y por eso quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque estás aquí en esta mañana. Quiero felicitarte porque has sacado el espacio y como lo decía Cindy ahorita, has elegido la mejor parte porque quieres capacitarte, porque has entendido que la predicación no puedes dejarla a la improvisación, no puedes dejarla al azar, no puedes dejarla a lo que me salga ya en el púlpito, a lo que me salga ya en el altar. Yo miro a ver qué digo, el Espíritu Santo me va a recordar. Entendemos que la predicación es el método que Dios tiene para que las personas lo conozcan a Él. Y como entendemos que la predicación es el método que Dios tiene para que las personas se acerquen a Él, entendemos que debemos hacerlo con responsabilidad. Entendemos que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Entendemos que no tenemos que usar ese medio, ese mecanismo de la predicación para glorificarnos nosotros, para exaltarnos nosotros. Por el contrario, lo que nosotros tenemos que usar con responsabilidad y obedecer es que el mensaje sea exaltado, es que el mensaje siempre sea comunicado con fidelidad y con verdad. Entonces me llamó muchísimo este verso me llamó mucho la atención porque fue mediante la locura de la predicación. Para el mundo y para las personas que no conocen del Señor, esto es locura. Esto es locura. Para las personas que están lejos del Señor, esto es locura. Y no lo logran entender. Pero tú y yo que estamos aquí en esta mañana y que nos estamos formando y que queremos capacitarnos, entendemos que este método de Dios, que es la predicación, debemos hacerlo con responsabilidad. Nuestra tarea es sembrar. Esa es nuestra tarea. Sembrar la predicación, sembrar la palabra. El crecimiento lo da Dios. Ahí hay un texto que dice, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que la labor tuya y la labor mía es sembrar y sembrar bien, predicar bien, usar bien la palabra de verdad. Esta verdad de que la locura de la predicación es lo que Dios está usando y lo que Dios ha usado por años y por décadas y por siglos para que las personas se acerquen a Él, nos libera de una ansiedad. Nos libera de la ansiedad de caer bien a las personas. Nos libera de la ansiedad de convencer a las personas. Tú y yo no tenemos que convencer a nadie. Tú y yo no tenemos que convencer a nadie. Tú y yo, nuestra labor es predicar, sembrar y sembrar bien. Quiero que me coloques allí en el chat amén a esta palabra y también si estás escuchando bien, si estás escuchando bien. Félix aquí me dice que se entrecorta, quiero confirmar que el audio esté bien. Ok, amén. Si hay algún problema, ok. Muchas veces la conexión a internet, Félix, ok, perfecto, perfecto, gracias. Muchas veces la conexión a internet, si logras conectarte de pronto de un Wi-Fi estable, vas a poder escuchar sin entrecortarte. Si estás desde tus datos del teléfono, tal vez tengas estas interferencias. Entonces, gracias por confirmarme. Si Dios eligió la predicación como su método, entonces nosotros no podemos predicar al azar y no podemos improvisar. Y usando
esta introducción, y creo que hasta aquí yo creo que el Señor ya nos está hablando, y creo que el Señor de aquí ya nos está diciendo, ojo, ojo como estás predicando, ojo como predicas, porque si bien es cierto, yo respaldo mi palabra, está en tus manos prepararte, capacitarte y ser diligente. Procura con diligencia, ser diligente al momento de prepararte, capacitarte y estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Y anoche lo decía en un live que estaba compartiendo a través de mi red social. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos un método, cuando no tenemos una estructura para predicar, la predicación se convierte muchas veces en un dolor de cabeza. Nos gusta predicar, nos gusta comunicar, pero cada vez que nos corresponde predicar, entonces nos llenamos de tensión, porque empezamos, ¿cómo predico? ¿De qué predico? ¿De qué predico? Y voy a permitirme compartir pantalla, porque quiero en este momento ya iniciar a desglosar lo que es el método del maestro. Perfecto. Creo que ya se está viendo, creo que ya están compartiendo. El que no lo está compartiendo, espere un momento mientras carga en su internet la presentación. Les tengo una buena noticia y se las voy a adelantar. Esta presentación se las voy a compartir a ustedes que están aquí. ¿Listo? Estas diapositivas se las voy a compartir. Entonces, para que estemos muy atentos. ¿Por dónde la enviaré? Por el grupo en el que estamos registrados. El método del maestro. Quiero que te lleves esta verdad. Trata con respeto la predicación y prepárate, porque ella es el diseño de Dios para salvar a los que creen. Y me alegra haber compartido con los que estuvieron en el devocional durante toda esta semana y los que han venido formándose y capacitando, es más, aún con los alumnos de la escuela. Me alegra y me alegra por ustedes que están aquí en este webinar, porque eso me da a entender que sí, que estamos tratando con respeto la predicación, que estamos tratando con respeto y por eso nos queremos preparar, porque hemos entendido, y ya lo vimos allí en 1 Corintios 1:21, es el diseño que Dios ha establecido para salvar a los que creen, para salvar a los que creen. Por eso nuestro deber es reverenciar. Pero una cosa es ser reverente, tener el temor a lo que es la predicación. Y otra cosa es el miedo que genera predicar. El miedo que genera el tener que preparar un sermón. El miedo que genera pararme allí en el púlpito, en el altar. Son dos cosas diferentes. El temor y la reverencia y el respeto por la predicación nunca debe pasar. Siempre debemos respetar ese momento, ese espacio. Y debemos sentirnos privilegiados si nos dan ese espacio para predicar, para enseñar, sea en el púlpito, en la casa, en una célula evangelística, en una refam, en cualquier lugar, en un devocional, en cualquier lugar, cuando nos dan esa oportunidad para predicar, para enseñar, debemos sentirnos privilegiados y debemos honrar ese momento y debemos temer y tener reverencia. Pero otra cosa es el miedo que bloquea nuestra mente, el miedo que bloquea nuestras capacidades, el miedo que nos da pararnos frente al púlpito, la incertidumbre que tenemos al momento de preparar una enseñanza, esa incertidumbre y esa ansiedad, son dos cosas diferentes. Lo primero es la reverencia y el respeto nunca deben pasar, pero el miedo sí lo podemos gestionar, el miedo sí lo podemos superar a través de un método, a través de una estructura que nos dé orden, una estructura que me permita predicar con autoridad, una estructura que me permita a mí superar ese síndrome de la hoja en blanco,
esa estructura que me permita a mí superar ese momento del que yo qué predico y qué digo. Por eso tenemos que ser honestos, honestos y tener un despertar. El primer paso para la libertad es ser honestos. Y por eso quiero que tú me coloques allí en el chat con qué número, con cuál te identificas de estos gigantes con los que tú enfrentas cada vez que te corresponde predicar. Anoche, Andrea, una líder de aquí de Colombia, me escribía y me decía, es muy frustrante cuando predicas y te bajas del altar y sientes que pudiste haber dado más y no lo hiciste. ¿Cuál es tu gigante? ¿Sentir que preparar el sermón es un proceso de sufrimiento? Alguien me dijo en una ocasión, es que me consume mucho tiempo. Me dicen 15 días antes y todos los 15 días yo duro preparando ese sermón. Me consume mucho tiempo y todos los días es con una ansiedad de que ya se acerca el día. ¿Cuál es tu gigante? La voz que te susurra en el oído, tú no eres teólogo, tú no estás preparado, tú eres un inexperto, tú no sabes. Ese es el síndrome de Jeremías, ¿no? Jeremías dijo, y eso lo vimos esta semana en el devocional, Jeremías dijo, yo soy muy niño para predicar. Esa es la voz de la inexperiencia que te dice, tú no vas a poder hacerlo porque no tienes experiencia. ¿Cuál es tu gigante? La tiranía de la hoja en blanco. Te sientas y dices, ahora sí, me voy a sentar a preparar la predicación y el sermón. Voy a estudiar. Y duras una hora, 2 horas y esa hoja dura allí en blanco. No sabes por dónde comenzar. No sabes qué hacer. No sabes cómo ordenar tus ideas. O de pronto tu gigante es que aún dependes del internet, de los bosquejos. Y entonces vas al internet para buscar predicaciones. Pero eso lo vimos en una ocasión pasada, ¿no? Te pones la armadura prestada. Y entonces David dijo, esta armadura como que no me queda bien. Claro, no es que ese no es tu mensaje. Ese no es tu mensaje. O la falta de tiempo. Porque tú lideras, tú ministras, eres asistente de pastor, eres líder de damas, eres líder de jóvenes, aparte de eso tienes tu esposa, tienes tu trabajo, aparte de eso tienes otros compromisos y no te queda tiempo. Y entonces terminas haciendo el sermón un viernes antes en la noche y te trasnochas y te vuelve un sufrimiento para ti. Yo quiero decirte algo, ese sufrimiento no lo confundas con espiritualidad. Hay algunos que dicen, es que me acosté a las 3 de la mañana. Eso no es espiritualidad, eso es que no tienes un método para estudiar y por eso te toca trasnocharte. No es que me tocó cancelar la salida con mi familia porque me toca predicar. Eso no es que eres espiritual, es que no tienes un método para estudiar. Gracias por compartirme allí en el chat, los estoy leyendo. La voz que te susurra que no eres teólogo. Dice por aquí Cristian, la tiranía de la hoja en blanco. Por aquí me comenta el número 2, la voz que te susurra que no tienes un título, que no eres teólogo. El postergar para mañana lo hago. Ah, claro, mañana lo hago y luego te llega el vivir dependiendo del internet. Por supuesto, gracias por la honestidad. Gracias por la honestidad. Les, Dios les bendiga. Ese es el primer paso para liberarnos. Reconocer que la armadura no nos está quedando y que esa no es la armadura. Y David dijo, no, yo no necesito la armadura. Yo necesito es mi onda y mis piedras. Eso es lo que tú tienes que decir en esta mañana. Yo necesito es el método para estudiar y es lo que te voy a compartir en esta mañana. El método para que tú puedas estudiar, para que superes estos gigantes. Dios te bendiga por tu sinceridad, porque así somos. Los líderes de valor somos sinceros. Los líderes de valor somos sinceros. Los líderes de valor reconocemos porque entendemos que esa sinceridad es el primer paso para la libertad. Entonces, ¿cuáles son las características de un líder aprobado? Y las encontramos allí en 2 de Timoteo 2:15, que es el ADN de nuestra escuela. El líder aprobado, ojo a esto,
Esos temores que tú me acabas de describir, que me acabas de copiar allí en el chat, que me acabas de compartir, esos temores tienen dos raíces. Unos temores que tienen que ver con la identidad del predicador y otros temores que tienen que ver con el método y la estructura. Bien, los temores que tienes con la identidad del predicador son temores que vimos en esta semana en el devocional. Temores donde tú sientes que no eres llamado, que eres inexperto, que no eres digno, que no sabes hablar. Esos son los temores que vimos durante esta semana. Pero yo quiero decirte algo y quiero que te liberes de esos temores. Dios sí te ha llamado. Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anuncie las virtudes de Él. Así que lo primero que hoy tienes que decir es, yo soy hijo de Dios. Él me llamó a predicar. Él me llamó a anunciar. Y Él no me llamó porque yo era capaz. Él me llamó porque me transformó y Él es el que me hace capaz. Tal vez no tenga títulos, pero tengo lo más importante en esta vida. He tenido un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús, tú que estás allí conectado, ese encuentro con Jesús te valida para que tú anuncies esta verdad, para que tú prediques la palabra. Es que no hay otra experiencia mejor en el mundo que haber tenido un encuentro con Jesús. Y quiero que pienses, ¿cuándo fue ese encuentro con Jesús? Tal vez hace un año, 2 años, 5 años, hace 10 años, hace 15 años. ¿Cuándo te encontraste con Jesús? ¿Y cómo transformó Él tu vida? ¿Y cómo te cambió? ¿Y cómo Él te llevó a la iglesia? ¿Y cómo hoy estás sirviéndole al Señor? Entonces, yo quiero que cualquier limitación de identidad la derribes en este momento y digas, yo soy un hijo de Dios y Él me ha llamado. Quiero que lo coloques allí en el chat. Yo soy un hijo de Dios y Él me ha llamado. Confiésalo, así como confesaste que tienes una limitación, que tienes un gigante, en este momento es tiempo de que digas, yo soy un hijo de Dios y Él me ha llamado. Yo soy un hijo de Dios y Él me ha llamado. Soy un discípulo de Dios. Soy un discípulo. Él me ha llamado a ser discípulo. Eso, dilo, confiésalo, exacto. Dios te bendiga. Gracias por escribirlo allí en el chat. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que un líder aprobado tiene una relación con Dios y es un discípulo de Jesús. ¿Cómo puedes vencer esas limitaciones que te susurran al oído que no eres digno para hablar, que no sabes hablar, que no puedes hablar? Reconoce que tienes una relación con Dios y que eres su discípulo. Esa es la ventaja. Eso te convierte en un líder aprobado. Ese es el 50%. El otro 50% de los temores vienen por no tener una estructura, por no tener un método, por no usar bien la palabra de verdad. Entonces un líder aprobado es aquel que tiene una relación con Dios, que es discípulo y que usa bien la palabra de verdad. De esta manera te conviertes en un líder aprobado, en un líder aprobado. Quiero compartirte entonces lo que es el método del maestro. El método utilizado por Jesús y replicado por los apóstoles. Ya hemos venido derribando algunas murallas que hay en nuestra mente. Primero definimos y dijimos, a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Ese es el método de Dios, la predicación. ¿Cómo fuesen enviados si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que predican las buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar libertad a los cautivos, para predicar el Evangelio a los pobres, para predicar libertad a los oprimidos.
O sea, el método de Dios para salvar es la predicación. Y como ese es el método de Dios, no podemos dejar la predicación al azar, no podemos dejar la predicación a la improvisación, debemos prepararnos y debemos capacitarnos. Tenemos gigantes que nos limitan y que nos impiden, brechas que nos impiden crecer en la predicación. Y por eso muchas veces te niegas para predicar, porque ha sido tan traumático para ti ese periodo de la preparación, la predicación y luego cuando te bajas del altar, ha sido tan traumático, no ha sido como tan de bendición para ti que la próxima vez que te dicen, predique hermano, predique hermana, tú dices, no hermano, no, busque a otro. No, no, hermano, todavía no. Y eso que por dentro tienes un fuego como Jeremías, ¿no? Pero yo quiero predicar, pero es que me causa mucho miedo. Entonces prefieres obedecer a ese miedo antes que tener una estructura. Y yo hoy por eso quiero enseñarte el método del maestro. ¿Por qué quiero enseñarte el método del maestro? Porque quiero que deje de ser un conferencista ansioso tratando de convencer a la gente. No, no, no tienes que pararte ya en el altar y gritarle a las personas para que ellos crean en el Señor. No, tu misión es sembrar. Tu misión es predicar. El que convence es el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero enseñarte este método del maestro? Porque quiero que elimines el miedo al altar. Porque no quiero que te niegues más, porque en ti hay un fuego, porque ya lo has dicho, soy un hijo de Dios y soy llamado a predicar y soy un discípulo del Señor. Entonces no quiero que sigas diciendo no, no hermano, busque a otro, no hermana, busque a otro, no hermana, todavía no, no no es el momento, más adelante, el otro mes, el otro año. ¿Y cuánto tiempo ha pasado y tú te vas negando? Por eso quiero enseñarte el método del maestro, para que elimines ese miedo. ¿Por qué quiero enseñarte el método del maestro? Porque quiero que quites la ansiedad de la hoja en blanco. Porque ya no quiero que te sientes con esa buena intención de estudiar y te pares de ahí después de media hora, 20 minutos, escribir. ¿Por qué quiero enseñarte el método del maestro? Porque quiero que no te sigas consumiendo en tu tiempo, en la predicación, en la preparación. No quiero que sigas consumiéndote tu tiempo, que te sigas trasnochando, que sigas dejando allá lo último y luego improvisando, sacrificando horas de sueño, tal vez de compartir por no tener un método para estudiar. ¿Por qué quiero enseñarte el método? Porque quiero que estructures con orden y con claridad, porque es el requisito del obrero aprobado. Trazar bien la palabra de verdad, usar bien la palabra de verdad. Por eso quiero enseñarte el método del maestro. Porque quiero que dejes a un lado la elocuencia y te conviertas en un predicador vehemente. Y eso lo vimos con Apolos. Lo vimos con Apolos el jueves. Sí, sí, el jueves hablamos de el filtro de Priscila y Aquila. Dice que Apolos era un predicador elocuente, pero no conocía la verdad. Y entonces Priscila y Aquila, que eran discípulos de Jesús, lo llamaron aparte. Y Apolos tuvo la humildad y de decir, ah, ok, aceptó. Por eso dije que el primer paso es la honestidad. Él dijo, ah, ok, me falta. Y cuando él conoció la verdad en Jesús, ¿qué empezó a hacer Apolos? Dejó de ser un predicador elocuente y se convirtió en un predicador vehemente. Y eso quiero que lo logres tú también con el método del maestro. Por eso quiero enseñarte este método en esta mañana. ¿Cuáles son, Miguel? ¿Cuáles son esos 5 pasos del maestro para un mensaje de impacto? ¿Cuáles son esos 5 pasos? Quiero que tú tomes apunte, aunque yo te voy a compartir estas diapositivas, pero toma apunte, porque cuando escribes también vas aprendiendo. ¿Cuáles son esos 5 pasos que nos van a permitir eliminar esos miedos, esos temores, pero al mismo tiempo nos van a permitir alcanzar lo que te dije anteriormente, lo que te acabo de compartir? ¿Cuáles son esos 5 pasos que deben estar en tu estructura, que deben estar en tu preparación, que deben estar en tu bosquejo?
cuáles son esos 5 pasos. Primer paso, la semilla. La semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es esa inspiración de parte de Dios. Ojo a esto. La semilla se logra en intimidad con Dios. La semilla se logra cuando tú estás orando con Dios, cuando tienes ese momento de intimidad. Dice que Esdras era un hombre que inquiría en la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Entonces la semilla se origina, ojo a esto, cuando tienes un momento de intimidad con Dios. Dice allá en Corintios, porque Dios da semilla al que siembra. ¿Tú quieres semilla? Y recordemos que allá en la parábola del sembrador, Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, esa semilla, ¿cómo la logras? ¿Cómo la alcanzas? En intimidad con Dios, Dios te da inspiración. Pero luego que Él te inspira, ¿qué te inspira Él? Él te inspira un versículo, Él te inspira una palabra, Él te inspira un momento, te inspira una situación, te inspira un contexto, Él te inspira una historia bíblica, Él te inspira un lugar bíblico, un personaje bíblico, Él te inspira, ojo a esto, y luego tú como predicador, debes condensar esa inspiración en una frase. Esa frase es tu semilla. Ese es el primer paso. Te voy a decir algo. Si tú no eres capaz de resumir tu sermón en una frase, no lo has logrado entender. Te voy a repetir desde otro enfoque. Si tú no eres capaz de decir tu sermón en una frase en tu habitación, no puedes pretender comunicar todo el bosquejo en el altar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es meditar en la ley de Dios, meditar en su palabra. Dios te inspira, Dios te inspira, y luego de que Dios te inspira, tu deber es resumir esa, esa inspiración en una frase, en una frase. Esa es la semilla. Desde la semilla parte qué tipo de sermón vas a usar, si vas a usar un sermón textual, expositivo, si vas a plantear tu sermón en 3 puntos, en 4 puntos, si vas a usar un personaje. Desde la semilla nace, es la semilla. Por eso se llama semilla, porque es lo que se siembra y de ahí nace todo. Entonces, el primer paso es la semilla. Segundo paso, la observación. Y aquí viene uno de los errores más comunes cuando estamos estudiando la Biblia. Estudiamos la Biblia para predicar y no debe ser así. Debemos estudiar la Biblia para aprender, para saber qué tiene Dios conmigo. Debemos estudiar la Biblia para poder escudriñar y recibir la inspiración de Dios. Entonces, claro, si tú estudias la Biblia para predicar simplemente, siempre te va a hacer falta palabra. Pero si tú estudias la Biblia, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Cuando tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, siempre vas a tener semilla. Siempre. En la escuela, lo que hacemos es enseñarte cómo construir esa semilla, cómo condensarla en esa frase. Cómo capturar
la inspiración de Dios y cómo plasmarla físicamente. Y el segundo paso es la observación. Entonces, en la observación, el error que cometemos, ¿qué es? Leemos el texto y nos preguntamos, ¿qué querrá decir este texto? Error, error. Eso no es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es, ¿qué dice el texto? Tú no tienes que buscar interpretar el texto, ese no es el paso. El segundo paso es observar, ¿qué dice el texto? ¿Qué palabras se repiten? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué verbos hay allí en ese texto? ¿Qué palabras clave hay ahí en ese texto? Entonces, el segundo paso es observar, observar el texto. Ese es el segundo paso. Luego de que tú tengas el segundo paso, las palabras claves, los verbos que hay en el texto, luego que tú tienes allí las palabras importantes, si estás leyendo un texto bíblico donde fue el Jesús que habló, donde fue Dios que habló y usó varias palabras que se repitieran, uy, ojo, si esas palabras se repiten y Jesús las está repitiendo es porque son clave. El tercer paso, contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa toda, pero para eso tú tienes que mirar el contexto. ¿Qué dice atrás? ¿Qué dice adelante? ¿Qué dice el capítulo siguiente? ¿Qué dice el capítulo anterior? ¿En qué libro está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? ¿Es una carta o es un evangelio biográfico? ¿Es una carta de Pablo o es de Pedro? Tú tienes que mirar el contexto. Y entonces tú amplías tu visión, ya no te centras allí, ya no observas, sino que te alejas y haces esta panorámica y ya miras el contexto. Es el tercer paso del método del maestro. Yo quiero que me digan allí en el chat, que me coloquen la palabra 5, el número 5, que coloquen el número 5. Si hasta este momento Dios ya les está hablando y les está dando estructura. 5, perfecto. 5. Me alegra. Gracias. Gracias. Esto lo hago para tener feedback y retroalimentación de que vamos bien. ¿Listo? Vamos en el tercer paso. ¿Qué hacemos en la escuela de liderazgo? ¿Qué es lo que enseño a mis alumnos? En la semilla, cómo capturar esa semilla y cómo condensarla. En la observación, empezamos a mirar cuáles son esas partes claves de los versículos para poder extraer ahí la materia prima. En el contexto lo que hago yo es enseñarles, compartirles cómo podemos analizar un contexto entendiendo que toda la Biblia se complementa. El cuarto paso, relación, relación. Y entonces aquí ya le damos profundidad a nuestro bosquejo. Aquí le damos profundidad. ¿Qué es la relación? Entonces, en la relación respondemos la pregunta, ¿en qué otra parte de la Biblia puedo encontrar algo que se asemeja a lo que estoy estudiando? Y relacionamos. Y es allí donde tu bosquejo tiene profundidad en la relación. Entonces, en la escuela de liderazgo enseñamos algunas técnicas para que podamos relacionar esos textos y podamos tener un gran contexto. Entonces, recuerdan que ahorita yo les estaba comentando y durante todo este webinar he venido desarrollando estos 5 pasos. Vamos en el cuarto, pero he venido desarrollando el método del maestro. Yo te di una frase clave al principio. Esa es la semilla. Luego yo observé un texto, 1 Corintios 1:21, y hablé de las palabras claves. Luego hablé del contexto.
que había allí dentro de ese pasaje que Pablo escribió. Luego hablé de la relación y te nombré varios versículos. Paso 5, aplicación. ¿Cómo pueden las personas que me están escuchando llevarse la enseñanza, llevarse esa verdad eterna en el corazón? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mire, yo, cuando hay una predicación y la predicación no termina con algo que yo tenga claro qué es lo que tengo que hacer, siento que esa predicación le faltó. Porque no basta, ojo a esto, no basta con comunicar, no basta con informar. Nosotros no somos conferencistas. Yo no sé si tú has estado en conferencias de crecimiento personal, de desarrollo humano. Y al final el conferencista termina y gracias por haberme acompañado y un aplauso y ya. Pero ¿qué es lo que me toca hacer? Con la predicación nosotros no hacemos eso. Con la predicación nosotros tenemos que comunicarle y decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. ¿Tienes que confesar tu pecado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que dejar un hábito? ¿Tienes que pedir perdón? ¿Tienes que reconciliarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona una vez tú termines de predicar? Entonces, en la escuela de liderazgo, en el paso 5 en la aplicación, lo que hacemos es enseñarte cómo llevar tu realidad, tu verdad eterna, la verdad que Dios te ha inspirado, cómo llevar esa verdad eterna que Dios te ha inspirado a la vida práctica de las personas, porque el Evangelio es para vivirlo. El Evangelio no es porque estamos allí en el culto y estamos allí en la iglesia y terminó el culto y luego en la universidad, ¿qué hago con esa palabra que me predicaste? ¿Qué hago en la empresa con esa palabra que me predicaste? ¿Qué hago en mi casa con mis hijos, con mi esposa, con esa palabra que me predicaste? ¿Qué hago? Tú como predicador, yo como predicador, estamos en el deber de construir un puente donde la persona se encuentre con Jesús y ella sepa qué tiene que hacer. Tiene que entregarle la vida a Jesús. Tiene que arrepentirse. Tiene que haber una aplicación clara. Ahora quiero compartirte lo siguiente. Este método del maestro lo usó Jesús. Por eso se llama el método del maestro. Hay evidencia, yo he sacado aquí algunos pasajes que voy a compartirte. Hay evidencia bíblica. Jesús lo usó. Allá en el buen samaritano, cuando está contándole la historia a este personaje que le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y allá hay una semilla. El prójimo no es quien se parece a ti, porque recuerde que ahí había una situación entre judíos y samaritanos. El prójimo es quien te necesita. Esa fue la semilla que Jesús quiso sembrarle allí al que le preguntó esto. El intérprete de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Él observó, él observó que en el corazón de esta persona lo que había una justificación. Como quien dice, yo ayudo a los que se parecen a mí, pero a los que no, no los ayudo. Y narra una historia con contexto racial entre judíos y samaritanos. Y luego hace una relación bíblica de lo que está ya en Levítico de amar al prójimo. Y luego que le pregunta a él, ¿has entendido quién es el prójimo? Y el intérprete le dice, sí. Entonces él le dice, ve y haz tú lo mismo. Jesús usó este método de los 5 pasos. Allá en la parábola del hijo pródigo, hay una semilla, el gozo del padre cuando alguien se arrepiente. Hay una observación. Jesús observa que los fariseos están murmurando porque Jesús está comiendo con los pecadores. Hay un contexto.
les narra la historia del hijo pródigo, entonces hay un contexto ahí de herencia, de deshonra cultural, de deshonra familiar. Hay una relación. Anteriormente ya había hablado de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y luego hay una invitación, hay una aplicación. Él le dice a los fariseos, porque quienes estaban murmurando eran los fariseos, él le dice a los fariseos, únanse a la fiesta. En relación al hijo mayor que se empezó a quejar, ¿no? ¿Por qué mi papá está celebrando con él que quitó todo, que se llevó todo? ¿Por qué? Eso es lo que estaban diciendo los fariseos. ¿Por qué Jesús come con los pecadores? Entonces al final lo que el padre le dice, entra tú en la fiesta, todo lo que está aquí también es tuyo. Y entonces también le hace esa invitación a los fariseos, entren a la fiesta. Usó los 5 pasos: semilla, observación, contexto, relación, aplicación. En el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, la idea semilla, el carácter de los ciudadanos. Entonces empieza a hablarles, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran. Empieza a hablarle de cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Hace una observación, la multitud lo seguía porque estaban necesitados de esperanza. Hace un contexto, oísteis que fue dicho allá en la ley, pero yo os digo, hay una relación, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y luego hay una aplicación, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Me alegra muchísimo, mira, yo me gozo en saber que este método, nuestro Maestro, nuestro Jesús, lo usó. Y si Dios lo usó, si Jesús lo usó, pues yo también tengo que usarlo. Pero solamente lo usaron, no solamente lo usó Jesús, lo usó también Pedro, lo usaron los apóstoles. Allá en Hechos capítulo 2. Pedro, recordemos que Pedro antes tenía temor de hablar y luego se levanta lleno del Espíritu Santo y dice, aquí hay algo que tengo que comunicarle. Jesús es el Señor. Yo tuve un encuentro con Él. A Él lo mataron y lo sepultaron, pero yo lo vi resucitado y tengo que comunicarle esto a estas personas. Y hay una relación, habla ya de Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay una relación con los salmos de David, mira cómo han desechado la piedra, pero ha venido a ser piedra angular. Y luego les habla de la aplicación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y mira que hay un resultado, 3000 personas se bautizaron. Eso está en Hechos capítulo 2. Pedro usó este método: semilla, observación, contexto, relación y aplicación. Pero no solo Pedro, Pablo también la usó. Allá en el Areópago, cuando llegó a hablar con los atenienses, observó que tenían muchos ídolos y luego vio un altar y ese no tenía ningún ídolo y decía al Dios no conocido. Usó el contexto propio de los griegos y lo relacionó y le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen yo les voy a predicar. Y les habló del arrepentimiento. Entonces, mira que el método del maestro lo usó Jesús, pero aquí hay una revelación grande que cuando yo la encontré en la Biblia, yo dije, gracias Dios, gracias. Este es el diseño de Dios. Yo te dije que la predicación es el diseño de Dios para que sus predicadores, para que sus voceros, para que sus embajadores, para que sus colaboradores, para que sus obreros prediquen su palabra. Cuando yo me voy para el Antiguo Testamento, encuentro que Esdras y Nehemías usaron este método. Esdras 7:10. Esdras es uno de los personajes ADN de nuestra escuela, porque dice que Esdras preparó su corazón en intimidad, buscando esa semilla. Dice que inquirió, intimó, escudriñó, observó observó la ley, la palabra. Recuerda que el pueblo venía de estar esparcido casi 70, 80 años, lejos de su tierra. Y ahora venían. El templo estaba destruido, los moros estaban destruidos. Tenían más de 80 años de no escuchar una predicación, un culto.
Y cuando llega el momento, Esdras no dudó en inquirir, en observar, en mirar el contexto, en no solamente en cumplir la palabra, sino que empezó a enseñarla. Si tú lees allá ese capítulo 7, 8, 9 de Esdras, el pueblo empezó a llorar cuando escucharon a Esdras leer la Biblia, las escrituras. Nehemías no solamente construyó muros de piedras, él construyó un mensaje. Dice que salió de noche a observar, miró el contexto, miró las promesas de Dios, oró a Dios, le pidió perdón a Dios en nombre del pueblo y luego puso en acción la construcción del muro. Este es el método del maestro. Los 5 pasos que te van a ayudar a tener una preparación y una predicación con autoridad, con orden, con poder, con unción y predicar sin miedo. Cuando tú tienes estos 5 pasos apropiados en ti, tú ya no vas a tener miedo a quedarte en blanco. Ya no te va a dar miedo quedarte en blanco allí en el altar, porque ya tú entiendes cuál es el objetivo de tu bosquejo, de tu predicación. Ya tienes materia prima, tienes contexto, tienes relación y ya sabes cómo vas a invitar a las personas en la aplicación. El método del maestro que enseñamos en la escuela de liderazgo para predicadores, para líderes, para ministros, para maestros de Biblia, para líderes de células evangelistas o para personas que sencillamente quieren decir, no, yo no quiero pues predicar en el altar, yo simplemente quiero que cuando yo me siente con mi esposo que no conoce el Señor, pues yo le pueda enseñar. Que cuando me siente con mi hijo, yo le pueda enseñar con poder, con autoridad. El método del maestro lo enseñamos para eso y lo enseñamos en la escuela de liderazgo. ¿Cómo se ve este método en una plantilla? Aquí está. Porque esto, lo que he hecho yo, lo que he hecho es condensarlo en una plantilla de preparación bíblica para que cuando te sientes a estudiar ya no tengas que luchar con esa hoja en blanco, sino que ya tengas cómo iniciar. Entonces, este método lo he plasmado en una plantilla, en un bosquejo, que tiene 2 partes. Parte uno es el pacto en secreto. Yo ahí no puedo ayudarte. Simplemente lo coloco. Es tu espacio de intimidad para inquirir. Lugar y tiempo. ¿En qué espacio? ¿En qué tiempo vas a orar a Dios? ¿En qué tiempo vas a buscar esa semilla que Dios te inspire? Porque la semilla no se fabrica, la semilla se recibe. Lo que pasa es que luego tú la colocas en una frase. Y eso es lo que enseñamos en la escuela. Cómo colocar esa semilla en una frase. Esta parte uno te corresponde a ti en intimidad. Pero viene la parte 2 y la parte 2 ya viene de la estructura, de usar bien la palabra de verdad. Recuerda que Pablo le dice eso a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de que usa bien dice, viene del griego ortomeo, que dice cortar recto, usar bien, trazar bien la palabra. Por eso aquellos predicadores que dicen, no, eso usted con pura oración, usted ya se para. Yo no voy con ello. Porque tenemos que ser responsables. Si Dios usó la predicación y está usando la predicación como el diseño para que las personas se salven, yo no puedo usar ese método de cualquier manera. Yo tengo que ser responsable. Y entonces en una plantilla se ve así. El paso uno, la idea semilla. ¿Cuál es tu idea semilla? ¿Cuál es esa frase que quieres que las personas se lleven en su corazón? Observación. ¿Cuál es esa materia prima que hay allí en el texto bíblico? Contexto. ¿Cuál es esa profundidad que quiero darle a mi bosquejo? Conexión, relación. ¿Cómo me voy a apoyar con otras referencias? Aplicación. ¿Cuál es ese llamado a la acción? Eso es lo que enseñamos en el Ministerio Escuela de Liderazgo con Valor. Te acabo de compartir el método que te va a ayudar a predicar con autoridad,
con orden. El método que te va a ayudar a predicar sin miedo, sin nervios. El método que te va a ayudar a vencer la tiranía de la hoja en blanco. El método que te va a ayudar a salir de depender del Internet, de la inteligencia artificial, de los videos de YouTube. Este método te va a ayudar a escudriñar la Biblia de una manera honesta, sincera, íntima con Dios. Este método te va a llevar a predicar comunicando la palabra de verdad, no basándote en otras cosas, no basándote en otros libros, sino basándote única y exclusivamente en la palabra de Dios. Quiero que me coloques allí, en el chat. En esta ocasión vas a colocar el número 10 si has entendido este método y te está agregando valor para de ahora en adelante predicar. Bien, me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo, me alegra mucho. Esto es lo que hacemos entonces en la escuela de liderazgo, enseñarte. Voy a dejar de compartir aquí un momento, ya te muestro algo más. Voy a buscar por aquí algo que quiero también compartirte. Ok, creo que hemos desarrollado de manera poderosa lo que es el método del maestro y yo estoy completamente seguro que te va a ayudar. Y comparto nuevamente pantalla, comparto nuevamente pantalla. Ok, me confirma si están viendo pantalla, por favor. Ok, ahora sí, ¿cierto? Perfecto. Esto es lo que comunicamos nosotros en la escuela de liderazgo con valor. Es lo que enseñamos. Entonces, en la escuela de liderazgo tenemos clases presenciales pero también la tenemos virtuales. Nuestro principio en la escuela, te lo dije hace un momento, fue segunda de Timoteo 2:15, donde hablamos de que el obrero tiene que presentarse aprobado, donde hablamos de que tenemos que liderar nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en la palabra de Dios. No va a suceder que vas a llegar en algún momento y te vas a sentar en el escritorio y por arte de magia, no, nada. Yo espero que este método que te estoy compartiendo hoy, tú lo puedas tener, tú lo puedas apropiar. Pero sin lugar a duda, lo más maravilloso que tenemos es que podemos realizar un acompañamiento. En la Escuela de Liderazgo con Valor tenemos el laboratorio del mensaje, que son devocionales de práctica. Tenemos clases en vivo donde yo estoy allí acompañándote, mirando tus retos, mirando tus desafíos. Tenemos una biblioteca de recursos donde te comparto plantillas y donde te comparto guías y mapas que te van a ayudar a crecer en tu ministerio y en tu liderazgo. Pero sobre todo tenemos una comunidad de valor. Tenemos una comunidad de valor que entre todos vamos construyendo ese conocimiento, donde todos podemos aportar nuestras ideas y podemos hacernos feedback y retroalimentación. Esto lo hacemos en la escuela de liderazgo con valor. Yo en la escuela lo que hago es desglosar cada paso,
cada paso del método y darte esas herramientas técnicas para que puedas recibirla, para que puedas llevar, para que puedas apropiar este método en tu predicación y en tu liderazgo. No solamente hablamos de la estructura, sino que también hablamos del carácter, hablamos de la identidad, hablamos del ser y reconocemos que uno de los mayores miedos que puede presentar es no sentirnos con la capacidad y la experiencia. También abordamos cada uno de estos miedos en cuanto a la identidad. Esto es lo que hacemos en la Escuela de Liderazgo y hoy a mí me alegra comunicarles a ustedes que están aquí en este webinar y que sé que ya les ha agregado valor porque yo lo veo en lo que ustedes me han escrito ya en el chat, me ha agregado, les ha agregado valor. Es decir, en este momento ustedes ya tienen esa estructura, esa base, esa plantilla, pero yo quiero que podamos ir más allá. Quiero acompañarles. Ayer hablábamos de Timoteo como discípulo de Pablo. Antes de ayer hablábamos de Apolos, cómo permitió que Priscila y Aquila le enseñara, cómo Priscila y Aquila le acompañaran en ese proceso de crecimiento. Y es lo que hoy vengo a decirte y a compartirte en esta mañana y a mí me llena de mucha emoción. La Escuela de Liderazgo abre inscripciones en este momento para que tú puedas seguir preparándote, para que puedas seguir creciendo, para que ya no sea simplemente a través de una llamada así, sino que podamos estar en vivo cada semana, cada 2 veces al mes, 3 devocionales de práctica, puedas tener el acompañamiento, podamos tener la comunidad allí de valor y crecer entre todos. Ese es el objetivo de la Escuela de Liderazgo y por eso hoy abrimos inscripciones. ¿Cómo puedes registrarte a la escuela? Te voy a compartir acá. ¿Cómo puedes registrarte? En la escuela de liderazgo tienes plantillas, bosquejos para que te van a ayudar a preparar cada uno de estos sermones. Estas plantillas, estos bosquejos, no solamente te los están allí como recursos, sino que también tú los puedes descargar y en los devocionales de práctica, en las clases en vivo, puedes hacer preguntas de cómo usar, qué significa este paso, cómo puedo profundizar. Eso lo hacemos allí en la escuela de liderazgo. ¿Cómo puedo participar de la escuela de liderazgo? De la escuela puedes participar de dos maneras. Una suscripción mensual o una suscripción anual. La suscripción mensual tiene un costo de $17. Es la inversión que tendría que hacer mensualmente. ¿Qué tienes derecho? 2 clases en vivo grupales al mes. 3 devocionales de práctica. ¿Qué pasa si yo no puedo participar del devocional o de las clases en vivo? Ellas quedan grabadas y tú puedes acudir a ella en cualquier momento. Tienes acceso a los PDFs, a las guías, a los bosquejos para preparar tus prédicas. Tienes acceso a la comunidad, que es una comunidad de valor, donde todos crecemos, donde todos aportamos. ¿Cuál es la diferencia entre la suscripción mensual y la suscripción anual? Simplemente que en la suscripción anual tú pagas 10 meses y recibes 12. Es decir, yo siembro 2 meses en ti. Y en la suscripción mensual simplemente vas pagando la suscripción mensual y vas recibiendo cada uno de estos beneficios. Para ustedes que están aquí en el webinar, para nadie más. Para ustedes que están aquí en el webinar, hay 2 bonos que van a complementar este crecimiento en tu vida ministerial, en tu liderazgo y en tu predicación. Uno es es un bono de 24 horas. Masterclass Predicador Digital. Esta masterclass yo la doy de manera individual y pues por ella tiene un costo, pero por tú hoy registrarte a la escuela, matricularte a la escuela, vas a recibir esa masterclass de Predicador Digital, donde yo te voy a enseñar cómo llevar tu predicación del altar a las pantallas. Y para ello quiero comentarte un proyecto que hay en la escuela que se llama Misión Global Ecos Bíblicos. Ojo, porque aquí no solamente se trata de que aprendamos a predicar, aquí se trata de que pongamos en práctica nuestra predicación. Misión Ecos Bíblicos es un proyecto solo para los alumnos de la escuela donde
vamos a impactar el mundo a través de nuestras redes digitales. Es un evento que se va a hacer 2 veces al año. El primer evento se va a hacer en el mes de abril. Ya, ahorita, poco. Si tú te registras a la escuela, vas a recibir la masterclass de predicador digital y vas a poder participar del proyecto Misión Global Ecos Bíblicos, donde vas a poder impactar desde tu red social, desde tu comunidad digital, personas en cualquier parte del mundo. Entonces vas a recibir este bono de 24 horas. ¿Qué quiere decir bono de 24 horas? Que a partir de ahorita y hasta mañana en la mañana vas a poder acceder y recibir este bono de la Masterclass Predicador Digital. Ojo a esto. Y para los primeros 15 que logren registrarse ahorita en esta mañana, van a recibir una mentoría grupal al mes. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicar el filtro de Aquila y Priscila. Los que estuvieron en el devocional de jueves saben a qué se refiere. Vamos a ir aparte exactamente y vamos a aprender en una mentoría grupal donde ya no es una clase, donde yo simplemente expongo un tema, sino que tú traes tu desafío y allí en la sala virtual lo vamos desarrollando. Las clases son 100% virtuales. Entonces, el objetivo es que tú puedas aprovechar estos dos bonos. El bono de 24 horas y el bono de los primeros 15. Ahora, ¿hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones? Solamente por 48 horas. En las primeras 24 horas va a tener la oportunidad de recibir ese bono. En las primeras 48 horas se recibe también el bono de los primeros 15. Tú puedes ingresar con suscripción mensual o con suscripción anual. ¿A dónde puedes inscribirte? Pregunta Laura. Bien, ya en este momento van a enviar el link. Gracias, Laura, por preguntar. En este momento está enviándose el link. Simplemente entras allí, Laura, y le das clic y te lleva a la página de la escuela donde vas a poder hacer el registro. Tú puedes escoger cualquiera de las modalidades, mensual o anual. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. No sé si alguien más quiera participar con alguna pregunta. Allí en el chat la puedes colocar. Las clases son en vivo y las clases quedan grabadas por si acaso no puedes conectarte en vivo y luego puedes estudiarlo. Yo estoy permanentemente haciendo feedback y retroalimentación a la comunidad. Ok, Carolina, ¿cómo sería el pago? Simplemente entras allí al link. ¿Y cómo funciona el pago? Registras tu tarjeta. No tiene que ser tarjeta de crédito. No. Puede ser una tarjeta de débito. Registra tu tarjeta y automáticamente tú eliges la modalidad o por mensual o anual. Y automáticamente te pide el correo electrónico, te pide una contraseña que tú creas allí y automáticamente te hace el débito. ¿Cada cuánto tiempo abres inscripciones? Gracias, Sonia, por preguntar. En este momento, durante este mes de febrero, esta es la segunda vez que abro las inscripciones. Ya ahorita no prometo si va a ser pronto. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme con los alumnos que entraron y que van a ingresar ahorita con ustedes. Entonces no puedo decirte como cada cuánto voy a abrir inscripciones. Lo que sí puedo decirte es que si tú aprovechas ahorita y te registras ahorita, vas a poder participar del evento Misión Global Ecos Bíblicos, que es ahorita en abril. Y ese va a ser un evento que va a convertirse en una plataforma para tu crecimiento en la predicación. En la predicación. No, Cindy, no tiene costo para nada. El único costo que hay que tienes que pagar es inscribirte mensual o anual. Y al inscribirte ya tienes automáticamente el derecho a entrar a la escuela. ¿Qué es entrar en la escuela? Las dos clases en vivo, los tres devocionales de práctica, el acceso a las guías, los PDFs, el acceso a la comunidad. Si te inscribes ahorita en las próximas 24 horas vas a recibir el bono de la masterclass, vas a poder participar del proyecto Misión Global Ecos Bíblicos y si eres de los primeros 15 vas a poder participar de las mentorías grupales. Entonces, simplemente haces un pago ahorita para ingresar y la suscripción mensual, pues sí, ya el pago es mensual.
Sí, la primera mensualidad, ahorita si tú entras al link, me pregunta aquí Damaris, si tú entras al link, automáticamente pues te va a pedir el pago, te va a pedir el pago, pero ya el próximo pago pues es dentro de un mes y así sucesivamente. ¿Listo? Ingresando a la escuela vas a poder ya entrar a todo lo que te acabo de decir. Me interesa, quiero ingresar. Lady, volvamos a enviar allí el link nuevamente. Gracias, Lady. Haz parte, ahí puedes registrarte. Ya me escribí. Dios te bendiga, Laura. Y Lady, si te vas a escribir, simplemente ingresa. ¿Listo? Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Esta es la primera escuela, ok, de Latinoamérica en formación de líderes y predicadores. Damari me pregunta, ¿se puede pagar por Yapi? Mira, el método de pago que tiene allí el lead es la tarjeta. Es la tarjeta. No tiene que ser tarjeta de crédito, puede ser tarjeta débito. Simplemente registras la tarjeta y te hace el descuento y puedes ingresar. Bien, perfecto. Yo estoy muy contento, créame que sí, estoy muy contento por haber compartido este espacio con ustedes, por esta semana de entrenamiento. Fue una semana de mucha bendición, aprendimos muchísimo. Sé que ustedes me han acompañado durante todos estos devocionales y a ustedes que están aquí en este webinar, Dios les bendiga de una manera muy especial. Espero haberte agregado valor, espero haber sembrado en ti, espero que hayas entendido y apropiado este método, el método del maestro. Si quieres profundizar en el método, es decir, si ya quieres saber cómo ponerlo en práctica, para eso está la escuela. Pero ya hoy te di los pasos. Ya hoy con esto tú puedes iniciar. Ya con esto tú puedes lanzarte. Ya con esto tú puedes vencer esos miedos. Quitar esas limitaciones. Ya. Lady, bien, perfecto. En la suscripción anual. Muy bien. Simplemente le das clic al enlace que está allí. Él te va a abrir una ventana donde te va a pedir el correo electrónico y una contraseña. Colocas tu correo, colocas tu contraseña, le das a aceptar y automáticamente te muestra las dos formas de pago, mensual o anual. Tú eliges si vas a pagar anual, tú le das clic anual y allí te pide el registro de tu tarjeta. Registras tu tarjeta y automáticamente haces el pago. Bien. A ti, Cindy, por haberte conectado, gracias, Dios te bendiga. Bueno, no nos vamos a ir sin antes orar. No nos podemos ir sin antes orar. Sí, Damaris, en la mensualidad pagarías $17 inmediato y automáticamente entras con los beneficios que te acabo de nombrar. Y automáticamente entras con el bono de la masterclass. Y si eres de las primeras, entras con el bono de la mentoría grupal y automáticamente vas a poder participar del Misión Global Ecos Bíblico. O sea, mira, esto es en realidad, yo te lo dije al principio y así lo comunicó también en la entrada y en la presentación. Esto hace parte de mi ministerio y lo que hago es sembrar, sembrar, agregar. Yo estoy completamente seguro que esto no lo vas a encontrar en otro lugar. Te lo digo porque también soy una persona que me gusta estudiar, me gusta capacitarme. Gracias, Carolina, a ti por haberte unido. Espero que cada uno de ustedes estén en el canal de WhatsApp de la comunidad Liderazgo con Valor. Espero verte en las clases, Carolina. Espero verte en las clases. Me alegraría enormemente verte en las clases. Gracias, Sonia, a ti que has estado allí pendiente de cada una de los devocionales. Pido a ustedes, cada uno de ustedes que son líderes, que son ministros, que son siervos de Dios, también pido su oración por este siervo para poder seguir sembrando, para poder seguir predicando, para poder seguir ayudando a muchos más líderes con esta labor de la predicación. Quiero que oremos, no quiero que terminemos antes sin hacer una oración. Creo que el Señor nos ha bendecido. Estaré enviando también esta información por el grupo que está registrado. No se salgan del grupo todavía porque recuerden que les voy a compartir la presentación para que la tengan, para que puedan llevársela. Espero que estén dentro de la comunidad Liderazgo con Valor y muy pronto estaré anunciando otro entrenamiento
que nos lleve a crecer en la predicación y en nuestro liderazgo. Oremos al Señor, creo que ha sido una semana bendecida. Colócame allí en una palabra. A ti, gracias, Julia, por por haber participado activamente en el devocionales y en esto. Quiero que me coloques en una palabra, todos, colócame en una palabra, ¿qué te llevaste? ¿Qué te llevas de este webinar? Una palabra, ¿qué te llevas de este webinar? ¿Qué te llevas de este webinar, de este evento? Gloria a Dios por esta enseñanza. Amén, Ángel. Félix, crecimiento. Gracias, Félix. Dios te bendiga por haberte unido y por participar también de los devocionales y en este webinar. ¿Quién más? ¿Qué te llevas de esta enseñanza? Una semilla, Alexis, Dios te bendiga. Una semilla te llevas. Estructura, me alegra esa palabra. Conocimiento más claro, Dios te bendiga, Sonia. Claridad, Jesús. Método, Julia. Muy bien, Julia, Dios te bendiga. Un buen método, Damaris. Carolina, claridad, Dios te bendiga. Una meta más clara, claridad se lleva Cindy. El teléfono Honor. Carolina, una estructura. Qué bien, me alegra muchísimo. Me siento muy agradecido con Dios, complacido con Dios que hayamos cumplido la meta y el objetivo. Para quienes lograron registrarse a la escuela, bienvenidos. Sandra Barrios, conocimiento. Muchas gracias, líder, por su tiempo y capacitación. Gracias, Lady. Dios te bendiga. Para quienes han estado durante toda esta mañana conmigo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en este espacio. Y también aprovecho para pedirte a ti oración. Ora por este siervo, que Dios me siga bendiciendo, me siga ayudando en este ministerio y podamos seguir creciendo. Bendito Dios, eterno Rey del cielo, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por haberme permitido sembrar en el corazón de estos líderes que sé que van a multiplicar tu palabra. Yo siembro, Señor, tú das el crecimiento. Sé que esta palabra se va a multiplicar. Sé que se va a multiplicar. He sembrado en líderes que tienen amor por la palabra, que tienen amor por el llamado. He sembrado en líderes que van a predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. He sembrado en líderes que van a comunicar que han tenido una experiencia contigo. He sembrado en líderes que van a llevar este evangelio a muchas más personas. He sembrado, Señor, y hoy te pido que les bendiga de una manera especial. Hoy te pido que les bendiga de una manera especial en tu nombre santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis líderes, yo les invito a los que puedan encender sus cámaras. Voy a tomar una fotico para tener allí el recuerdo. Ábrala en este momento. Tomamos la fotico de recuerdo de este webinar, que Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno en esta mañana. Entonces, abra su camarita. Yo le digo cuando ya vaya a tomar la cámara, saludo a Sandra, Alexis, Laura, Ángel, Sonia, Julia, Lady, a Mari, a Félix, Damaris, Wilson, Laura, Carolina, Mari, Diana, Pablo. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Me alegra ver de los que han encendido sus cámaras, me alegra ver sus caras y me alegra muchísimo que hayamos estado en esta mañana. Mira, vamos a ver, Sandra desde Venezuela, creo que es, Damari creo que está en Panamá, ¿cierto? Creo que es en Panamá, muy bien. Cindy está aquí en Colombia. Félix está también en Venezuela, creo que fue que escribiste desde Venezuela. Qué chévere, me alegra mucho verles. Qué bonito poder verles. Vamos a tomar esta foto entonces, yo les digo cuando ya estoy tomándola. Aquí va el pantallazo. Listo, voy a tomar otra porque algunos me dijeron, no, no, mira, todavía me estaba acomodando acá. Bien, qué bien, no importa, voy a tomar otra. Listo. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte. Tienes 48 horas para registrarte a la escuela. Tal vez ahorita estés pensando, no tengo el dinero, no tengo la plata, no tengo cómo hacerlo. Mira, sé que Dios te va a dar semilla porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y pan al que come. Así que no dudes de la provisión y de la fe que Dios puede darte. Dios puede hacer un milagro, proveerte hoy domingo.
proveerte mañana lunes, perdón, hoy sábado, mañana domingo o el mismo lunes, te puede proveer y me puede escribir a última hora. Aquí voy, líder, vamos con toda en esa escuela de liderazgo. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga, los quiero muchísimo, Dios les bendiga, nos veremos en un próximo evento. Amén, amén. Bendiciones desde Costa Rica. Bien, Alexis, qué bueno, Costa Rica, qué bien.